Mientras el mundo se prepara para lo que muchos consideran el período más oscuro de la historia humana, existe un conjunto de profecías que casi nadie está discutiendo. Profecías que no vienen de interpretaciones modernas ni de teólogos contemporáneos, sino de uno de los santos más documentados del siglo XX, un hombre que llevó los estigmas de Cristo durante 50 años, que realizó milagros verificados y que tuvo visiones tan precisas sobre el futuro que dejaron atónitos incluso a los escépticos más duros. Hablo del Padre Pío de Pietrelcina. Y lo que él reveló sobre América Latina durante la Gran Tribulación cambiará completamente tu perspectiva sobre dónde deberías estar en los próximos años. Entre 1910 y 1968, Padre Pío experimentó éxtasis místicos durante los cuales recibió revelaciones específicas sobre los últimos tiempos. A diferencia de muchos profetas que hablan en términos vagos y simbólicos, las visiones de Padre Pío incluían detalles geográficos, temporales y espirituales extraordinariamente precisos. Y hay 5 profecías en particular que convergen en una conclusión aterradora y esperanzadora al mismo tiempo. América Latina no solo sobrevivirá a la Gran Tribulación, sino que jugará un papel central en la preservación de la fe verdadera y en la restauración del mundo después del castigo. Pero antes de revelarte estas 5 profecías, necesitas entender algo fundamental. Padre Pío nunca buscó publicidad, nunca escribió libros de profecías para vender, nunca montó un ministerio mediático. Todo lo que sabemos viene de sus cartas privadas, de testimonios de sus directores espirituales, de documentos del Vaticano y de declaraciones que hizo bajo obediencia a sus superiores. Esto no es especulación, es documentación histórica verificable. Comencemos con la primera profecía, la que establece el marco temporal y geográfico de todo lo demás. En una carta fechada en 1959 dirigida a la Comisión del Santo Oficio, Padre Pío describió una visión que tuvo durante la oración. Vio lo que llamó 3 días de oscuridad, precedidos por señales específicas en el cielo y en la tierra. Pero lo que pocos saben es que en conversaciones privadas con el Padre Pellegrino, su confesor, Padre Pío especificó algo crucial. Dijo textualmente: «Las tierras del hemisferio sur serán menos afectadas por el castigo inicial, porque están más alejadas de los centros donde el pecado se ha organizado como sistema». Esta frase es demoledora. No habla de pecados individuales, habla de pecado organizado como sistema. Y en 1959, cuando hizo esta declaración, el mundo apenas comenzaba a entender lo que significaría la globalización, los sistemas financieros internacionales, el control mediático centralizado y la manipulación masiva de poblaciones. Padre Pío vio con décadas de anticipación que el mal no operaría de manera dispersa, sino como una estructura organizada con epicentros geográficos específicos. Y aquí está lo fascinante. Cuando mapeas los principales centros de poder global, las sedes de organizaciones internacionales, los hubs financieros, los centros de producción de cultura mediática, todos están concentrados en el hemisferio norte. Nueva York, Londres, Bruselas, Ginebra, Beijing, Tokio. América Latina no solo está en el hemisferio sur, sino que históricamente ha permanecido al margen de estos centros de poder. Lo que siempre se interpretó como marginalidad o subdesarrollo, Padre Pío lo vio como protección divina, porque cuando el sistema colapse, y él fue claro en que colapsará, las regiones más integradas a ese sistema serán las más devastadas. Pero hay más en esta primera profecía. Padre Pío mencionó que durante los 3 días de oscuridad, solo velas bendecidas darán luz, las ventanas deben permanecer cerradas y nadie debe mirar afuera bajo pena de muerte instantánea. Esto suena medieval hasta que entiendes que está describiendo un evento cósmico o atmosférico de magnitudes que la ciencia moderna apenas comienza a considerar posibles. Tormentas solares masivas, inversión temporal del campo magnético terrestre, o incluso el paso de un cuerpo celeste cercano. Eventos que devastarían infraestructuras eléctricas, sistemas de comunicación y todo lo que depende de tecnología avanzada. ¿Y sabes qué región del mundo tiene menor dependencia de infraestructura eléctrica avanzada per cápita?
América Latina. Millones de personas aquí aún viven con sistemas agrícolas tradicionales, comunidades rurales que funcionan sin internet, sin redes eléctricas complejas, sin dependencia total de la tecnología. Lo que el primer mundo considera atraso, podría ser exactamente lo que permite la supervivencia cuando todo lo digital colapse. Pero esto nos lleva directamente a la segunda profecía, y esta es aún más específica. En 1962, durante una conversación con un grupo de peregrinos brasileños que visitaron San Giovanni Rotondo, Padre Pío hizo una declaración que quedó registrada en los diarios de uno de esos peregrinos, el Dr. Hernán de Sao Paulo. Dijo: Brasil tiene una misión especial en los últimos tiempos. Será un refugio para muchos y desde allí saldrá una renovación de la fe que alcanzará al mundo entero. Los peregrinos le preguntaron por qué Brasil específicamente, y Padre Pío respondió con otra pregunta: ¿dónde más en el mundo encuentras tanta agua, tanta tierra fértil y tanta devoción mariana concentradas en un solo lugar? Esta respuesta es profundamente reveladora. Padre Pío estaba conectando tres elementos que parecen dispares, pero que son absolutamente críticos para sobrevivir la tribulación: agua, tierra y fe mariana. Comencemos con el agua. Brasil contiene la mayor reserva de agua dulce del planeta. El Amazonas solo descarga 209.000 metros cúbicos de agua por segundo al océano. Los acuíferos subterráneos de Brasil podrían abastecer a la población mundial actual durante 250 años. Cuando Apocalipsis describe ríos convirtiéndose en sangre y fuentes de agua envenenándose, está claro que el agua potable será el recurso más valioso de la tribulación. Más que oro, más que petróleo, más que cualquier moneda digital. Y Brasil tiene más de ese recurso que cualquier otra nación. La tierra fértil es el segundo elemento. Brasil posee el 30% de la tierra cultivable disponible en el planeta. Puede producir alimentos para su población y para exportar, incluso en condiciones climáticas adversas. Cuando el hambre global, descrita en Apocalipsis 6, se manifieste, una medida de trigo por un denario, el salario de un día completo para una comida. Las naciones que puedan producir alimentos localmente serán islas de estabilidad en un océano de caos. Pero el tercer elemento es el más importante y el que Padre Pío enfatizó con más fuerza: la devoción mariana. Brasil tiene la mayor población católica del mundo, pero más importante aún, tiene una devoción popular a la Virgen María que no es superficial ni cultural, sino profundamente arraigada. Nuestra Señora Aparecida es venerada por millones. Las procesiones marianas movilizan multitudes. Y Padre Pío sabía algo que está explícito en las apariciones marianas de Fátima, Akita y Medjugorje. La protección durante la tribulación estará directamente vinculada a la consagración a María. Los lugares donde ella es honrada genuinamente serán lugares de refugio. No es magia, es principio espiritual. María es la arca de la nueva alianza, y así como el arca original preservó a la humanidad durante el diluvio, la nueva arca preservará a los fieles durante la tribulación. Y Brasil, según Padre Pío, es tierra mariana por excelencia en el hemisferio occidental. Pero la profecía no se limita a Brasil. La tercera revelación de Padre Pío expande el mapa a toda América Latina, y esta es quizás la más controversial. En 1963, un año después del Concilio Vaticano II, Padre Pío le dijo a un obispo español visitante, cuyo nombre se mantiene confidencial en los archivos pero cuyo testimonio fue documentado: la gran apostasía comenzará en Europa, se extenderá a América del Norte, pero no logrará penetrar completamente en las tierras al sur del Ecuador. Allí permanecerá un remanente fiel. Esta profecía es devastadora porque implica que la mayor parte del mundo cristiano tradicional apostatará, abandonará la fe verdadera, se volverá hacia doctrinas falsas o directamente hacia el anticristo. Europa, la cuna del cristianismo occidental, caerá. Estados Unidos y Canadá, con todas sus megaiglesias y su cristianismo mediático, caerán. Pero América Latina resistirá. ¿Por qué? Padre Pío explicó que la fe en América Latina tiene una cualidad que falta en el norte.
una mezcla de sufrimiento redentor, devoción popular no intelectualizada y resistencia histórica a las modas teológicas. Mientras el norte ha abrazado teología progresista, cristianismo light, doctrinas que acomodan el evangelio a la cultura moderna, el sur ha mantenido una fe más tradicional, más cercana a lo que los apóstoles enseñaron. No porque sean más inteligentes teológicamente, sino porque nunca tuvieron el lujo de diluir su fe para hacerla socialmente aceptable. La pobreza, el sufrimiento, la persecución histórica han mantenido la fe latinoamericana cruda, genuina, sin barnices. Y esa será exactamente la fe que sobrevivirá cuando el barniz se queme en el fuego de la tribulación. Mira lo que está sucediendo ahora mismo. En Europa, las catedrales se convierten en museos. En Estados Unidos, las denominaciones protestantes principales están implosionando por adoptar agendas que contradicen la Escritura. Pero en América Latina, a pesar de los avances del secularismo, a pesar de la pobreza, a pesar de todo, la fe sigue viva. Las procesiones siguen llenando calles. Las familias siguen orando el rosario. Las iglesias, aunque a veces pobres en infraestructura, son ricas en fervor. Padre Pío vio esto. Vio que cuando llegara el momento de separar el trigo de la paja, América Latina tendría más trigo que cualquier otra región. No porque sean perfectos, sino porque su fe nunca se volvió tibia, nunca se volvió cultural. Siempre tuvo que ser real para sobrevivir. Y esa fe real es la que resistirá cuando el anticristo exija adoración. Ahora llegamos a la cuarta profecía, y esta conecta todo lo anterior con eventos específicos que Padre Pío describió. En sus últimos años, entre 1965 y 1968, Padre Pío habló repetidamente sobre el refugio de las montañas altas. En una ocasión le dijo a un fraile que lo cuidaba: «Cuando veas que Roma está rodeada y el Santo Padre debe huir, recuerda que la salvación vendrá de las alturas, no de las llanuras». Durante décadas, nadie entendió esta frase. ¿Qué montañas? ¿Qué alturas? Pero cuando colocas esta profecía junto a las anteriores, la imagen se vuelve cristalina. Los Andes. La cadena montañosa más larga del planeta, atravesando 7 países latinoamericanos, con altiplanos habitables, valles fértiles y una capacidad de sostener poblaciones enteras aisladas del resto del mundo. Si necesitaras diseñar un refugio geográfico para preservar la humanidad durante un cataclismo global, los Andes serían la elección perfecta. Pero Padre Pío fue más específico. Habló de comunidades ocultas en las alturas donde la fe antigua será preservada. Esto coincide extraordinariamente con algo que pocos saben. En los Andes existen comunidades indígenas que han mantenido tradiciones cristianas mezcladas con prácticas ancestrales durante 500 años, completamente al margen de la iglesia institucional moderna. No es el cristianismo que conoces de las ciudades, es algo más antiguo, más conectado con la tierra, con ritmos naturales, con una comprensión de lo sagrado que el mundo moderno perdió. Y Padre Pío sugirió que esas comunidades, que el mundo considera atrasadas o sincréticas, podrían ser exactamente las portadoras de la fe que repoblará el mundo después de la tribulación. Porque su fe nunca dependió de instituciones, de tecnología, de sistemas externos. Es autosuficiente, transmitida oralmente, vivida comunitariamente. Exactamente lo que se necesita cuando todas las estructuras externas colapsen. Y hay un detalle más en esta cuarta profecía que te va a impactar. Padre Pío mencionó que los que suban a las montañas deben llevar semillas bendecidas, agua bendita y velas consagradas. Estas 3 cosas, las semillas bendecidas, representan la capacidad de cultivar alimentos bajo la protección divina, porque durante la tribulación no será suficiente con tener semillas ordinarias. La tierra estará bajo maldición, las condiciones climáticas serán extremas, solo lo que esté bajo bendición específica producirá fruto. El agua bendita representa purificación, porque muchas fuentes de agua se volverán amargas o contaminadas, y se necesitará agua que haya sido consagrada, separada para uso santo.
Y las velas consagradas, por supuesto, para los 3 días de oscuridad. Pero también representan luz espiritual en medio de oscuridad metafísica. Padre Pío no estaba siendo supersticioso, estaba dando instrucciones de supervivencia espiritual basadas en lo que él vio que funcionaría. Esta inversión histórica es profundamente significativa. Durante siglos, el flujo fue del norte hacia el sur. Misioneros europeos y norteamericanos vinieron a civilizar y cristianizar América Latina. Pero Padre Pío vio que en los últimos tiempos el flujo se invertirá. Los maestros se volverán estudiantes. Los evangelizadores necesitarán ser reevangelizados. Y esto ya está comenzando a suceder. Los movimientos de renovación católica más vibrantes del mundo están en América Latina. Los seminaristas más fervorosos vienen de aquí. Las comunidades con mayor crecimiento están aquí. Mientras Europa cierra seminarios y Estados Unidos lucha con escándalos, América Latina produce sacerdotes, religiosas, misioneros que van al norte a reavivar la fe que se está apagando. Padre Pío vio esto hace más de 50 años, cuando nadie hubiera imaginado tal inversión. Pero la quinta profecía también incluía una advertencia. Padre Pío dijo que este refugio en América Latina no sería automático, no sería para todos, solo para aquellos que escuchen el llamado y respondan. Específicamente mencionó 3 condiciones. Primera, vivir en estado de gracia. No puedes estar en pecado mortal y esperar protección divina durante el juicio. Segunda, consagración total a María. Los que busquen refugio deben estar bajo el manto de la Madre. Sin esa protección no hay garantía. Y tercera, disponibilidad para sufrir. Porque el refugio no significa comodidad, significa supervivencia a través del sufrimiento redentor. Los que busquen facilidad, perecerán. Los que acepten llevar su cruz, sobrevivirán. Estas no son condiciones que puedes cumplir en el último minuto. Requieren preparación espiritual que comienza ahora. Requieren transformación interior, no solo reubicación geográfica. Entonces, ¿qué hacemos con estas 5 profecías de Padre Pío? Primero, necesitas entender que no estamos hablando de un místico cualquiera. Padre Pío fue examinado exhaustivamente por el Vaticano durante décadas. Sus estigmas fueron investigados por médicos. Sus profecías fueron documentadas y muchas ya se cumplieron con precisión asombrosa. Predijo la Segunda Guerra Mundial, predijo el Concilio Vaticano II, predijo eventos en la vida de personas específicas con exactitud total. Cuando hablaba sobre los últimos tiempos, no estaba especulando, estaba reportando lo que vio en visión mística. Segundo, estas profecías no son para generar pánico, sino para permitir preparación. Noé tuvo 120 años para construir el arca. Dios siempre advierte antes de juzgar. Si Padre Pío recibió estas revelaciones hace décadas, es porque hay tiempo suficiente para que quienes tengan oídos para oír respondan. Tercero, la preparación debe ser integral, no solo física, relocalizándote o almacenando provisiones, aunque eso es prudente. Principalmente espiritual. Reconciliación con Dios a través de la confesión regular. Vida sacramental activa. Consagración a María mediante el rosario diario. Ayuno y penitencia para fortalecer la voluntad. Estudio serio de la fe, no solo devoción emocional. Porque cuando llegue la tribulación, los que tengan fe superficial, cultural, sentimental, caerán. Solo los que tengan fe profunda, enraizada en gracia santificante y fortalecida por disciplina espiritual, resistirán. Cuarto, construye comunidad. La salvación durante la tribulación no será individual, será comunitaria. Necesitas estar conectado con otros creyentes serios, con personas que compartan esta visión, que estén preparándose de la misma manera. Porque cuando el sistema colapse, solo las comunidades cohesionadas sobrevivirán. El individualismo moderno morirá rápidamente bajo presión extrema. Y quinto, considera seriamente tu ubicación geográfica. Si estás en el hemisferio norte, especialmente en grandes centros urbanos, las profecías no solo de Padre Pío sino de múltiples videntes convergentes sugieren que esos serán los lugares más peligrosos.
No digo que debas vender todo y mudarte mañana, pero al menos deberías tener un plan. Conocer lugares en América Latina donde podrías refugiarte. Establecer conexiones allá. Aprender español o portugués si no los hablas. Porque si las profecías son correctas, y los signos de los tiempos sugieren que lo son, llegará un momento donde moverte será imposible. Las fronteras se cerrarán, los viajes se restringirán, el caos impedirá la movilidad. El tiempo para posicionarte es ahora, mientras todavía hay paz relativa. Las 5 profecías de Padre Pío sobre América Latina no son predicciones de destrucción, sino revelaciones de esperanza. Sí, habrá tribulación. Sí, habrá sufrimiento inimaginable. Pero también habrá preservación, habrá refugio, habrá un remanente que mantendrá la llama de la fe verdadera encendida en la oscuridad. Y ese remanente, según uno de los santos más documentados y verificados de la era moderna, estará concentrado en América Latina. No porque seamos mejores, sino porque Dios en su providencia preparó esta tierra para este propósito. Las montañas, los ríos, la devoción mariana, la fe sencilla pero profunda, todo ha sido preparación. Ahora la pregunta es personal. ¿Serás parte de ese remanente? ¿Escucharás el llamado? ¿Responderás mientras hay tiempo? Porque el tiempo se acorta. Los signos se multiplican. Y pronto llegará el momento donde solo habrá 2 grupos. Los que prepararon y los que no. Que Dios te dé sabiduría para discernir y valentía para actuar.